No debió de pasar mucho tiempo hasta que los músicos empezaron a comparar sus propios instrumentos con los de los demás, lo que genera la pregunta si existe un instrumento mejor que otro. Por supuesto hay instrumentos mejores que otros. Por ejemplo, el violín es mejor en sostener una nota que un piano, porque cuando tocamos una tecla del piano, el sonido va decayendo automáticamente, su volumen va bajando. En cambio, si se tiene la técnica adecuada en el violín, se puede mantener una nota 1, 2 o 3 minutos, horas o días. El único limitante ahí es la capacidad humana. Entonces, por supuesto que hay un instrumento mejor que otro. El violín es mejor en mantener un sonido que un piano. Pero, contrariamente, un piano es mejor en producir armonía que un violín. Por ejemplo, un piano puede tocar máximo hasta 10 notas distintas usando solo 2 manos. En cambio, el violín, usando 2 manos, se pueden tocar 2, 3, incluso 4 notas al mismo tiempo, pero no como se lograría hacerlo en un piano. Es por eso que categorizamos generalmente al piano como un instrumento armónico, porque tiene facilidad para hacer armonías, y al violín como un instrumento melódico, porque tiene una facilidad enorme para crear melodías. Entonces la respuesta es sí, existen instrumentos mejores que otros, pero ¿existe un instrumento mejor que el resto? Esa es la pregunta del día de hoy. La respuesta es más compleja de lo que podemos pensar. Primero tenemos que averiguar qué es un instrumento musical. De acuerdo a la Real Academia Española, un instrumento musical es un conjunto de piezas dispuestas de modo que sirvan para producir sonidos musicales. Pero estos desgraciados han puesto la definición de sonidos musicales. ¿Qué rayos es un sonido musical? De acuerdo a la Real Academia Española. Si buscamos sonido musical en el diccionario de la lengua española, no vamos a encontrar la definición. Si buscamos sonido, sí la vamos a encontrar. Pero no hay una definición para sonido musical. Lamentablemente, la definición que la Real Academia Española provee a un instrumento musical está incompleta. Y no se puede hacer mucho por esto, ya que hay un elitismo y solo aquellos que se dedican a las letras pueden modificar estos artículos, y muy pocos de ellos son músicos. Entonces debemos dejar de discriminar el sonido musical y simplemente incluir la palabra sonido. Un instrumento musical es todo aquello que produce sonido. Así de simple. Y eso es algo que me ha enseñado la vida en unos 4 o 5 años, de que podemos usar cualquier sonido con fines musicales. Es algo bien filosófico, sí. Es algo bien abierto, también. Pero es la realidad y no podemos cambiarla. Entonces, si categorizamos un instrumento musical como todo aquello que pueda producir sonido, y por supuesto tiene que ser controlado por alguien o algo. Obviamente el piano es un instrumento musical. El piano produce sonido y es controlado por un ser humano. Lo mismo con el violín. El violín produce sonido y es controlado por un ser humano. Pero existe un conjunto de instrumentos musicales que no son controlados por seres humanos. Estamos hablando de los instrumentos digitales, que son controlados por un set de instrucciones. Por ejemplo, el piano que han escuchado hace unos cuantos minutos no es un piano real, es un piano digital al que se le ha dicho toca esta nota por tal determinado tiempo, y el piano digital lo ha hecho y lo va a hacer cada vez que yo se lo pida, porque el piano digital no se cansa. Entonces, ¿es el piano digital un instrumento? No, porque el piano digital no está produciendo ningún sonido. El sonido lo está produciendo el mejor instrumento musical que existe. Ese instrumento está a 2-3 metros de ustedes, o está a medio metro, o está en sus propios oídos. Ese instrumento tiene de nombre altavoz, bocina o parlante. Y ese instrumento no es controlado por seres humanos, es controlado por señales digitales. Señales tan precisas que pueden replicar el timbre de un piano, que lo están escuchando ahora mismo mediante sus audífonos o parlantes, o el timbre de un violín, que lo están escuchando ahora mismo por sus parlantes. Incluso es tan bueno que es capaz de replicar el timbre de una persona humana. En este caso yo. Ustedes no me están escuchando a mí, ustedes están escuchando a un parlante replicar las instrucciones para producir un sonido que se asemeje a mi voz. Pero esperen, si volteamos la
perspectiva tenemos algo incluso mucho más increíble. Si un parlante, un altavoz, es un instrumento musical también tiene que ser un altavoz. Y ahí es donde entramos en territorio un poco más peligroso, porque verán, mientras que un parlante tiene casi alturas infinitas, un rango de frecuencias limitado por el material del que se hace, un piano no tiene frecuencias infinitas. Un piano tiene una cantidad de frecuencias que iguala la cantidad de teclas blancas y negras que posee. En este caso, notas. Un parlante no tiene teclas. Un parlante puede vibrar 440 veces por segundo, 441 veces por segundo, 442, etc. Un parlante puede vibrar de manera infinitesimal. Uy, qué palabra más rara. Pero volviendo a nuestro tren de pensamiento, ¿qué ocurriría si en lugar de mandar las instrucciones detalladas a un parlante, se las mandamos a un piano? Uno de los primeros pianos que no era controlado por un ser humano era la pianola, que eran pianos a los que se le enviaba instrucciones mediante un rollo perforado, y cada perforación equivaldría a una nota musical que el piano debería de tocar. Estos pianos fueron muy famosos en su época y se siguen preservando hasta la actualidad. Sin embargo, al enviar las instrucciones por un medio físico, como que no podemos enviarlas tan detalladas como deberían de ser. Aquí es donde entra Mark Rober, otro youtuber, que inventó un piano al que se le puede enviar instrucciones de manera digital, y con electroimanes esas instrucciones pueden reproducirse en este mundo físico mucho más detalladamente. Por supuesto, nadie en este mundo tiene ideas originales. Esta idea fue propuesta en 2009 por un compositor australiano, Peter Ablinger, que tiene una versión mucho más rústica de la contrapción. Pero este es un mundo digital, y recordemos que yo tengo un piano digital. Entonces solo basta enviar un set de instrucciones digitales a mi piano digital y que el sonido venga por los parlantes hacia mí o hacia ustedes. Este experimento se puede realizar con un poco de conocimiento de producción musical, lo más básico, convertir audio a MIDI y convertir MIDI a audio. Entonces, si un piano fuera un instrumento musical, mi voz sonaría... Entonces, el mejor instrumento musical que ha existido y que existirá por mucho tiempo no es aquel que se usa para hacer música, sino aquel que se usa para escucharla. Eso es todo, yo soy Empírico y les deseo buenas tardes.